Biocultores, buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y como cada lunes, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches a todas, a todos. Un placer nuevamente en esta nueva emisión, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas, doctora Netza. Así es, Pepe, y más nos vale reflexionar la noticia y todo. Muy bien, pues, ¿qué nos tienes hoy, Pepe? ¿Con qué quieres que comencemos? Pues vamos a comenzar, si te parece, con el problema bioético, uno de los grandes problemas en el terreno de la bioética, que es la cuestión de la eutanasia. Y es que justamente en días pasados, Nueva Zelanda se convierte en el primer país que legaliza la eutanasia en un referendo. Esta es la parte importante. Es decir, un país que somete a votación a toda su población para decidir la nueva legislación, y en este caso, un 65% de los votantes respalda la muerte asistida para enfermos terminales. Y esta justamente entrará ya en este mes de noviembre, en el mes de noviembre del 2021. La ley catalogada como ley de final de la vida se proyecta que entrará en vigor el 6 de noviembre del 2021 bajo el control del Ministerio de Sanidad. Será accesible, atención, para los ciudadanos o residentes permanentes de Nueva Zelanda mayores de 18 años que tengan o cumplan los siguientes criterios: una enfermedad terminal con una expectativa de vida de 6 meses, ¿no? Lo que le llaman la esperanza de vida. Deberán de padecer un dolor insufrible, con una deterioración física irreversible, pero, y aquí viene uno de los grandes problemas de la eutanasia, con una capacidad mental de la toma de una decisión informada. Por supuesto, la muerte asistida debe ser aprobada por 2 médicos, y si en algún momento se detecta que la persona ha sido presionada, se tendrá que detener el proceso. Sin lugar a duda, todo un tema, dado que, en nuestra sociedad mexicana, hay que comentarlo, ya durante el mes de septiembre hubo un intento, o al menos hubo una propuesta en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México para que se planteara incorporar esto a nivel de la Ciudad de México por el partido de Morena, una muerte digna y que pudiera también ser a nivel constitucional, lo cual abriría candados a la eutanasia. Pero, bueno, noticias en el caso de México siempre se han quedado cortadas. Tiene ya más de 2 meses aproximadamente en el caso mexicano, donde se dio esta noticia a nivel de varios medios informativos, pero después de eso ya como que quedó todo sepultado. Pero bueno, la parte interesante aquí es que Nueva Zelanda, como primer país que legaliza la eutanasia por un referendo, voltea la situación, la reflexión crítica, el derecho a opinar de los ciudadanos. En nuestro país parece ser que los referendos se dan más a cuestión de si castigamos la corrupción o no la castigamos, mientras que en Nueva Zelanda ya han aprobado este tipo de ley. Sin duda todo algún tema. Ojalá que aquí algún día la doctora Asunción Álvarez del Río la podamos invitar y nos pueda acompañar, porque creo que este es un tema de los grandes temas en bioética que necesitamos reflexionar y continuamente tenerlos presentes, doctora Netza. Sí, sí, bueno, es que pues cada país con su evolución moral, ¿no? Propia, que a su vez pues es un reflejo también de su historia cultural. Entonces aquí apenas estamos sacudiéndonos muchos fetiches históricos y allá pues ya trascendieron su propia historia. Y también recordar que esas latitudes pues tienen una memoria colectiva del genocidio, del holocausto, de grandes guerras, y eso hace que tengan una noción más profunda, más acuciante de lo que no debe ser. Y en este caso, el sufrimiento innecesario, el sufrimiento humano innecesario, cruento, instrumentado, provocado, incluso provocado por alguna intervención, que en este caso es la médica, pero intervención al fin. Entonces, ellos tienen una noción muy profunda de esto, de no propiciar sufrimiento innecesario independientemente de la causa.
O sea, tiene una noción muy arraigada, muy firme, muy profunda de lo que debe ser el respeto a la dignidad humana, precisamente pues por todos los debacles históricos que han sufrido y que por supuesto rayaron no rayaron, sino fueron incluso muchos de ellos crueles, inhumanos, y entonces de ahí este empuje que los está llevando a situaciones como la que ahorita nos comentas y que probablemente se venga una bola de nieve, o sea, que empiece a hacer en cascada. En México probablemente tarde mucho en cuajar, pero afortunadamente ya existe la sedación paliativa, que me parece la gran alternativa ante la ausencia de eutanasia. O sea, también es una extraordinaria opción para que las personas en la fase más cruenta de la agonía, que es de verdad la que pone en jaque tanto a la persona como a la familia, eh, se recurra a la sedación paliativa para evitar precisamente que estos procesos sean cruentos, instrumentados, dolorosos, de forma innecesaria, sino ofrecer una agonía digna, humana, este, con cero sufrimiento para el afectado y pues que solo quede el sufrimiento moral que siempre se va a tener por perder a un ser querido. Pero son avances, Pepe, que debemos aplaudir, que debemos reconocer, porque es la forma en que también estamos viendo cómo está avanzando la bioética en este famosísimo cambio de paradigma. Excelente, pues seguramente vamos Sí, a seguir escuchando noticias como esta. sí, yo creo que en nuestro país nos hace falta mucho caminar en ese terreno. Obviamente está la parte de los cuidados paliativos o la cuestión que nos acabas de mencionar de la sedación terminal, pero yo creo que siempre es una parte moral importante el hecho de que las personas tengamos esa posibilidad de poder decidir cómo queremos terminar al final de nuestras vidas, ¿no? Es decir, legislar sobre eutanasia no significa que a todos los enfermos terminales se les vaya a aplicar, pues vaya, Ujú, ¿no? ujú. Sino es una cuestión de elección, es una cuestión de libertad, es una cuestión de conciencia, de cómo quiero yo terminar. Ojalá que tengamos, por supuesto, esa posibilidad. A lo mejor la vida no nos tiene preparado o a lo mejor no llegamos en un momento a decidir, pero si tuviéramos en una fase final de un dolor o de una situación en la cual nuestro cuerpo físico pues ya no responda más, pues creo que vale la pena seguir reflexionando sobre ese aspecto moral adecuado de donde cada persona pueda decidir no solamente cómo quiere vivir en la vida, sino que también tenga esa posibilidad de elección al final de la vida. Uno de los grandes debates también, y que es otra de las noticias, es este debate que se comienza a dar a nivel mundial sobre la cuestión de la viabilidad de la eutanasia en pacientes terminales de COVID y con todo lo que ello implica, ¿no? Es decir, el COVID también a nivel global ha puesto a reflexionar a distintos países y a distintos miembros y a distintos comités de bioética sobre la pertinencia en un estado de emergencia y de sanidad, donde a muchos pacientes pues viene la cuestión de la intubación, bueno, una intubación y todos los riesgos que esto implica, y que bueno, creo que el tema sigue ahí y creo que es momento de, sobre todo en nuestro país, seguir asusando este tipo de reflexiones, de participaciones y de aportaciones sobre este tema. Netza, ¿nos ibas a comentar algo? Sí, pero yo enfatizaría, Pepe, eh, una cosa que acabas de mencionar. O sea, el tema de eutanasia no es tanto como mueres, porque ahí a lo mejor también de pronto es un poco de desconocimiento de la cuestión técnica. O sea, en la eutanasia falleces en términos de 10, 15 minutos. Con sedación terminal falleces en términos de 72 horas. O sea, tampoco es una cosa así de que operativamente ofrezca más ventajas una que la otra, ¿me entiendes? Y para el carácter latino,
el que fallezcas en 72 horas aproximadamente, digo, horas más, horas menos, ofrece esta adaptación de duelo. O sea, los latinos somos un poco más emocionales, entonces como que necesitamos más fases de adaptación. Los europeos son más individualistas, entonces ellos no necesitan tanta adaptación. De ahí que recursos como la eutanasia, ¿cómo se llama? Sea más factible. O sea, a nivel operativo realmente no hay mucha diferencia, o sea, no hay mucho cambio. La sedación también tiene que ser elegida por el paciente, o el paciente tiene la oportunidad de elegirla, de decir yo quiero. El punto medular, o sea, el punto de fondo, independientemente de la forma, porque creo que esa es la única situación, la forma. Y te repito, a nivel operativo no hay tantas diferencias. El punto de fondo es el punto medular es lo que mencionaste, el tener derecho a elegir. O sea, ese es el meollo de este asunto. Obvio, la eutanasia ha permitido que esa noción se ponga en una marquesina enorme como tema a discutir, como tema de discusión, como una noción de otorgar ese derecho. Pero, pero en realidad, eutanasia, sedación paliativa, sedación terminal y similares eh, aterrizan en esta noción medular de que el cómo morir cuando es factible tiene que ser un derecho, o sea, debe ser un derecho protegido por las leyes que correspondan, otorgado, facilitado, mejor dicho, facilitado por toda la sociedad y defendido por el entorno íntimo de la persona. Entonces, en realidad, esa es la discusión, esa es la guerra, ese es Claro, el claro. reto, porque cómo se haga, pues ya se torna incluso un poco relativo, va incluso a depender de cada circunstancia y te digo, hasta de los temperamentos, pero no es eso la discusión, porque a veces se cree como que sedación es como un recurso menor con respecto a la eutanasia y como que la eutanasia es como un mejor recurso que la sedación. Y la realidad es que no. La realidad es que a nivel operativo ya la mano, ahora sí que la mano que aplica, en realidad hace cosas muy similares, pero no ese es el punto. El punto es el otorgar el derecho a todos los niveles de que la persona pueda elegir y no solo elegir, sino el poder decir, a mí me parece que lo crucial es el poder decir ya no más. O sea, ya no quiero, De, el poner claro. límite a la acción terapéutica, el ponerle límite a la intervención médica, que desgraciadamente cuando cruza ciertos límites se vuelve distanásica, se vuelve cruel, se vuelve agresiva, puede volverse incluso inhumana, se vuelve indigna, y esa es exactamente la línea que estamos peleando. La línea que estamos peleando con esto de el derecho a morir con dignidad es que la intervención médica no sea distanásica y que el paciente, cuando él diga ya no puedo más, ya no doy para más, se le respete. Porque el problema es que lo dice, pues a nadie le importa, ni a los familiares, ni a los médicos, y le siguen, y le siguen, y le siguen. Y eso es exactamente lo que se pelea. Pero a veces se difumina tanto que se atiende más la forma que el fondo. Me explico, Pepe. Sí, claro, de ahí la importancia de lo que también se ha promovido en varios estados ya de la República, la denominada Ley de Voluntad Anticipada. En el Ujú. caso concreto de Querétaro, ha sido una ley, un congreso tras congreso llevada al congelador, justamente porque también se tiene este miedo al decir que estamos hablando de eutanasia activa y toda la satanización que existe y todos los prejuicios que existen
atrás de estos tipos de conceptos en donde posiblemente ya estemos practicando de manera real una eutanasia ética, ¿no? Pero que no la queremos también nombrar, ¿no? Entonces, Exacto. creo que la posibilidad en nuestro país de avanzar en nuestros temas se debe de hacer y ya, con urgencia, ¿no? Si a mí me preguntaran si tengo yo la posibilidad de elegir sobre el final de mi vida, por supuesto que yo diría que sí, ¿no? Creo que difícilmente alguien diría, no, hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Intúbame, póngame RCP, vaya, creo que difícilmente alguien aceptaría una situación de mayor dolor con la única intención o bajo esta salvedad de que hay que rescatar la vida a costa de lo que sea. Y es allí donde se encuentra justamente la importancia de la educación bioética y a nuestra población, nosotros mismos, vaya, creo que al interior de nuestras propias familias ya nos estamos cada vez más topando con este tipo de situaciones y de ahí la importancia de reflexionar sobre estos temas. Posiblemente, y aquí a lo mejor hago un anuncio aún sin confirmar, pero valdría la pena invitar no solamente a Asunción Álvarez, quien es la gran especialista en estos temas en nuestro país, sino también, ojalá que pudiéramos el próximo programa traer al doctor Robert Hall y al doctor Bernardo García Camino, porque son justamente los que están trabajando en el caso del estado de Querétaro y ya en colaboración con la Secretaría de Salud para ir matizando estos temas a través de lo que se ha denominado una ley de voluntad anticipada. No sé cuál es la situación de Puebla, sé que la Ciudad de México ya la tiene, sé que otros estados, como el estado de Zacatecas, ya tiene una ley, pero jamás han sido implementada, o la aprueban y luego la esconden bajo el tapete para que nadie se entere, justamente por este temor, o esta delicadeza, o esta, no sé cómo nombrarle, miedo a hablar sobre Miedo, estos temas. Miedo a hablar miedo, sobre estos temas. Pepe. Es miedo. Miedo que se acentúa por la ignorancia, o sea, y por la dificultad que a veces genera el hacer cambios, simplemente el hacer cambios culturales. O sea, un cambio cultural implica muchísimas cosas y no todos tienen la capacidad de hacer cambios culturales. No, pues hay que mandar un WhatsApp urgente a Asunción Urgente, para que venga y nos ilustre, pero, claro. pero ahora sí que mientras Asunción nos visita, yo creo que el mensaje está muy claro. El mensaje es que el ser biocultor, el ser bioeticista, el ser biocultín, el estar ya brevando de la bioética, nos mete en una responsabilidad social de generar comunicación. Para empezar, comunicación en tu entorno íntimo. O sea, si uno está casi como que mucho discurso, pero en tu entorno íntimo no lo hablas con tus familiares, con tus amigos, con tus compañeros, pues tampoco estás ahí como muy colaborador. Y luego vienen ya pues las comunicaciones un poquito más amplias y así, y así, así. Y es como nos convertimos en lo que tanto se ha promulgado aquí en el programa, en agentes de cambio. Entonces aquí es de que le entremos todos, o sea, no es una cuestión de que nada más se vaya a resolver con una ley. Tú mismo ahorita lo acabas de decir, ya muchos estados tienen la ley de voluntad anticipada, pero que no están funcionando para más nada porque no se sociabilizan. Entonces, aquí, más que estar esperando la ley, es ya estar propiciando el cambio cultural, estar abrevando para que el cambio cultural vaya cuajando. ¿Por qué? Porque con ley, sin ley y a pesar de la ley, aún suponiendo que dijeran está prohibida la eutanasia, bueno, de hecho está así, aún así, la gente muere. O sea, la gente está muriendo diario. Diario hay personas en fase terminal falleciendo. Diario hay agonías que requieren atención. Y son personas que no pueden estar esperando a ver a qué hora se promulga una ley para que tengan una agonía sin sufrimiento para que la institución sanitaria los auxilie de cierta forma. Entonces, la gente está muriendo en gerundio y la bioética tiene que aplicarse en gerundio
con los recursos que la ley en este momento permita, pero que de muchas formas ya significa hacer realidad esto que estamos platicando de otorgar un derecho a una muerte digna, otorgar posibilidad de elección y finalmente tener la capacidad para hacerlo realidad. O sea, eso ya. Y ya, pues ya después viene alguna ley, que ya pues ya existe la ley bueno, ya existe esto del derecho a una muerte digna, y yo creo que con eso, Pepe, podemos hacer muchísimo, por no decir casi todo, porque, repito, las diferencias son pues ya está como medio baladí, ¿me entiendes? La diferencia en cómo mueres de eutanasia y cómo mueres por sedación paliativa, pues ya se desdibujan, entonces ya son como un poco minucias, pero obvio, el puro nombre es el que causa estrés. Muy bien, Pepe, ¿qué más tenemos? Pues mira, en días pasados, a inicios de este mes de noviembre, por ahí del 3 de noviembre, si mal no me equivoco, comenzó ya la experimentación o los ensayos fase 3 a raíz de que ya llegaron a México las primeras vacunas contra el COVID. Esto se dijo en conferencia de prensa por el secretario de Relaciones Exteriores, que ya están en México las dosis para la fase 3 de vacuna para hacer frente al COVID y que se realiza, y bueno, aquí viene también parte de la polémica, ¿no? Las vacunas que han llegado son del laboratorio chino, CanSino, y que en la cual participarán, se tiene calculado la participación entre 10 y 15,000 voluntarios mexicanos mayores de 18 años, y que se va a realizar y se va a comenzar a hacer este tipo de fase 3 en 20 centros de salud distribuido en 2 entidades de la República Mexicana, por supuesto incluida la Ciudad de México, ¿no? Y que paralelamente que se está haciendo ya este estudio de fase 3 en México a nivel global, también ya se han reclutado entre 30 y 40,000 voluntarios, donde está participando Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y por supuesto China en este estudio global. Las dudas, yo estuve intentando buscar información parece ser quien lo va a controlar es COFEPRIS, la Comisión Nacional de Bioética, supongo que también tenga una amplia participación, sobre todo para cuidar nuevamente la cuestión del consentimiento informado. No encontré datos sobre si a los participantes van a recibir algún tipo de retribución económica, lo cual también es todo un debate, ¿no? Y sobre todo más en un país como el nuestro, donde las y los ciudadanos, pues estamos surgidos de dinero, ¿no? Esta crisis que todos los días nos está aplastando, pudiera ser, y de hecho es al interior del debate de la bioética, hasta dónde es pertinente el que se les pague o no se les pague a las personas. Y claro, ¿quién estaría dispuesto a que se le aplique la denominada vacuna china, esta vacuna que ha tenido muchas críticas a nivel internacional, porque pareciera ser que de la noche a la mañana dijeron, ya tenemos la vacuna, ¿no? Mientras el resto de los países dijeron, ah, caray, ¿y a qué horas, no? Ni siquiera estábamos informados. Entonces, el hecho de que sea, y que además en gran parte de los países denominados como tercer mundo, también tendríamos que tener el cuidado sobre las poblaciones vulnerables, sobre la cuestión del consentimiento informado, sobre si existen mecanismos para poder apoyar o detener esta investigación en caso que haya alguna situación por ahí no favorable. Recordemos esta noticia en donde la vacuna de Oxford, con un solo paciente, inmediatamente que tuvo una reacción adversa, inmediatamente pararon todo el proceso de investigación en fase 3, y que bueno, aquí quedan un montón de preguntas que ojalá pudiéramos ir investigando o pudiéramos ir conociendo sobre cuáles son los mecanismos bioéticos de protección hacia los participantes de esta vacuna china fase 3 que ya está en nuestro país, doctora Netza. Pues mira, ves que la reforma a Helsinki 35 permite que se les pague. O sea, eso ya está
como allanado y desde hace ya como unos 15 años, no, como unos 10 años más o menos, 10 12 años, Helsinki 35, la modificación a la declaración de Helsinki permite que se les pague a los que participan en estas fases, fase 3 de experimentación. Pero entonces por ahí, pues ya, ahora sí que ya se vería a qué acuerdo llegan. Pero el punto es efectivamente quién va a ser el valiente que diga yo. Y que desgraciadamente muchas veces los que dicen yo son gente que lo hacen por necesidad. O sea, si hay alguna retribución, alguna especie de retribución, lo dicen sí, pues por necesidad, o sea, desempleados, gente muy necesitada, que pues no ven una forma de salida a esto y pues ahí es donde se desdibuja también un poco la situación. Ahora, efectivamente, China es muy de sospechosismo, Pepe, como bien dices, o sea, el mundo como Sí, que camina a a ver, una atención, velocidad y China como que perdón, camina a otra velocidad. también hay que decir que el medio más seguro para combatir cualquier tipo, esta situación de la pandemia, bueno, no solamente esta situación de la pandemia, son las vacunas. Vaya, Sí, no es una invitación a la desconfianza de, de las vacunas en general, en tanto tal, dado que los procedimientos y el rigor científico que existen atrás de esta son de muy altos estándares, ¿no? Lo sí, interesante, y es parte del debate, no es el hecho de confiemos simplemente por confiar, sino establezcamos cuáles son los elementos por los cuales podemos confiar en un procedimiento de investigación. No hay duda de que el avance de la ciencia a nivel de las vacunas pues ha dado como resultado a nivel global una mejora en la salud, ¿no? Los movimientos antivacunas creo que justamente es el lado opuesto, ¿no? La parte de no se vacunen y mejor, y terminan por establecer tratamientos de características pseudocientíficas. No sí. se trata del desprestigio de la vacuna es la mejor vía, la mejor forma, y en este programa lo hemos señalado, ya contamos con una vacuna para la influenza, hemos dicho que las personas se deben de vacunar para la influenza porque no queremos dos pandemias, sino una, sino el punto es justamente el procurar y nuevamente socializar información sobre todos los elementos que conlleva la experimentación con seres humanos en esta fase 3 y sobre todo ante la urgencia de todos los gobiernos por querer tener ya a la brevedad una vacuna. Netza. Bueno, no me dejaste terminar mi comentario. He sido censurada en Bioethics News, he sido bloqueada en No Bioethics como News. Trump, no como Trump. A Trump sí lo censuraron. Sí, no, lo que iba a decir es que China de pronto es así como víctima de mucho sospechosismo, pero también entender o recordar cómo se maneja China. Entonces, China en algunos aspectos es extremadamente burocrática, o sea, te ahoga en burocratismos, pero en otros es extremadamente eficaz. Y si recordarán, nosotros todavía no teníamos ni la menor idea de qué cosa iba a ser todo esto del coronavirus, cuando ellos construyeron este hospital totalmente automatizado en 15 días, si recordarás que fue una noticia así de boom, porque que hasta incluso yo recuerdo que decían, ¿qué saben los chinos o qué están viviendo los chinos que se están preparando para este nuevo virus? Y fue cuando construyeron de forma espectacular este hospital totalmente automatizado en 15 días, porque obvio vieron lo que se les venía. Ahora, que no te extrañe que desde esos ayeres ellos están trabajando la vacuna. O sea que al ver la magnitud del evento, del fenómeno, lo más seguro es que desde entonces están trabajando la vacuna y seguramente ellos ya hicieron pruebas y pruebas y más pruebas y de ahí que ahorita pareciera que están en un proceso como más acelerado que los demás, pero quizás en realidad están en un proceso más antiguo que los demás, o sea, con mucha mayor antelación que los demás, porque ellos literal
desde el 19, o sea, desde el 2019, desde noviembre del 2019, comenzaron con toda esta línea de cómo atacar esta situación. Para cuando el mundo se enteró, ellos ya llevaban más de medio año contendiendo con esto. Entonces, que no te extrañe que lo que ahorita está llegando a México, en realidad ya pasó por fases y experimentaciones y todo, y también esta noción de solidaridad social que tiene China. O sea, China no es como Occidente. El régimen que ellos tienen es de que tú pides voluntarios en China y te llegan 5,000 voluntarios o 50,000 voluntarios. De chinos, ¿no? Sí, o sea, la menor provocación, ¿me entiendes? O sea, ellos tienen una noción de solidaridad, de fusión social muy distinta a Occidente. Entonces, de ahí que a lo mejor solo ya estamos viendo la fase de ver en otro tipo de población que no sea la China, porque aquí sabemos ahora que implica incluso cuestiones genéticas del tipo de población, etcétera, etcétera. Entonces, están ya en esa fase. Y de ahí que parece que van, como que están haciendo las cosas muy rápidas, pero no. O sea, quizás ellos van con sus tiempos y obvio van más adelantados que todos los demás, pero porque ellos empezaron muchísimo antes que el resto del mundo. El resto de las vacunas, pues obvio, empezaron prácticamente un año y medio después y obvio van a otra velocidad y con las dificultades que están enfrentando. Y porque en Occidente tú dices, queremos voluntarios, o sea, y es al revés, dices, solicitamos voluntarios, queremos 5,000 voluntarios y llegan 5 personas. Entonces, los contextos son los que también están pesando, que por eso bien mencionabas ya en alguna ocasión esto de no es pandemia, es sindemia, porque los contextos también están teniendo muchísimo peso para lograr pues lo que se necesita, que en este momento es una vacuna. Y por eso biocultores, y mientras no haya vacuna, recordar que la mejor vacuna es el cubrebocas. O sea, mientras no exista esta inmunización masiva a través de una vacuna y que vaya paliando la agresividad del virus, la mejor vacuna es el cubrebocas, el uso persistente, constante de cubrebocas. Y lo enfatizo es biocultores porque ahora que ya estoy circulando por los hospitales, o sea, no es posible ver a los profesionales de la salud que son ahorita y siguen siendo y serán siempre el ejemplo a seguir sin cubrebocas adentro de los hospitales y por supuesto la gente los ve y dice, si los doctores ya no usan cubrebocas, pues yo menos. Y esto todavía está en un amarillo que se ve muy rojo. Pepe. Pues, bueno, sí, insistir en el uso de cubrebocas creo que es el cuidado de sí a partir del cuidado de los demás, y es el cuidado de los demás que también me cuidan a mí. Creo que el cubrebocas tiene este simbolismo del reconocimiento de la alteridad. No es que yo use el cubrebocas para protegerme, es que uso el cubrebocas para proteger a quien quiero, a quien me ama, a quien me rodea, y para proteger a quien ni siquiera conozco. Entonces, creo que la parte ética del uso de cubrebocas es el reconocimiento de los demás en mí y el reconocimiento del cuidado de mí, cuidando a los demás, doctora Netza. Exacto, el reconocimiento de la alteridad. Esto muy bien. El reconocimiento de la alteridad. No, el cubrebocas no solamente es para protegerme, sino es para proteger a quien amo, es para proteger a quien me rodea y es para proteger a quien no conozco. Y creo que en esa protección de proteger incluso a quien no conozco es una de las grandes virtudes éticas del uso de cubrebocas. Exacto. ¿Qué última noticia nos tendrías, doctora Netza? Bueno, pues yo tengo una noticia, Pepe, que se publicó en la revista Nature el 14 de octubre de este año,
El autor es Elliot Snyder de la Universidad de Rochester, Nueva York, y la noticia cataloga o tipifica como un hito científico, un verdadero hito científico, el hecho de que se logró que la superconductividad ya se genere a temperatura de medio ambiente. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene de bioético? Bueno, pues resulta que esta cuestión de haber logrado la superconductividad a temperaturas de medio ambiente, ahorita ya se logra a 20 grados centígrados y esperan poder lograrlo a 25 grados centígrados. Tendrá un impacto brutal que va a cambiar por completo la forma en que se transmite la red eléctrica. Y esto a su vez va a traer como beneficio una reducción brutal del impacto negativo que en este momento tiene la superconductividad en materia de cambio climático. Entonces, esta situación de almacenar grandes cantidades de energía de forma más eficiente y efectiva, sin gastar tanta temperatura, o sea, tanto recurso para poder bajar la temperatura a niveles que lo necesitan, que pueden ser hasta de 2 grados centígrados o menos. Entonces, al ya no tener que utilizar toda esa energía para hacer esta reducción de temperatura, va a significar no solo un ahorro en términos económicos, sino también un impacto positivo extraordinario en materia de medio ambiente, de calentamiento global. Y esto también hace para los biocultores que son profesionales de la salud, en especial los radiólogos, es una noticia que les va a interesar mucho porque va a hacer que estos dispositivos que se llaman resonancias magnéticas, que siempre están ahí en ese cuartito, que están uno congelándose y entra uno al estudio y te estás congelando, como paciente te congelas y como operativo te congelas porque debe estar precisamente a estas temperaturas bajas. Bueno, pues va a revolucionar esta cuestión y en un futuro mediato, porque ellos están calculando que en menos de 10 años este hito científico va a tener impacto ya en la parte práctica operativa y en un futuro inmediato las resonancias magnéticas pues ya se podrán, se van a poder operar o funcionar a temperaturas a medio ambiente. Entonces, pues uno de los colaboradores utilizó incluso la palabra milagro, que bueno, milagro en términos de la ciencia, en el ámbito científico, como que todavía suena medio raro, pero bueno, de hito a milagro no hay mucha distancia, pero el punto aquí es que lo consideran un verdadero descubrimiento, un verdadero hito científico que por supuesto va a impactar de forma notable en cómo recibimos la energía, la energía en este momento y que también le va a dar un impulso muy fuerte a la energía renovable como las placas estas solares, y les repito, los transformadores, yo tengo aquí un transformador aquí saliendo de la casa, entonces he recibido 2, 3 rayos justicieros, pero ahora todo esto va a sufrir cambios y en el ámbito médico, lo que nosotros vivimos en este momento, la experiencia que en este momento tenemos con las resonancias magnéticas. Pepe, un verdadero descubrimiento, nos está tocando verlo y pues si la vida no nos falla, en unos 10 años vamos a ver cómo esto impacta en términos de mejor, en un uso más eficaz y más efectivo de la energía. Pepe. Sí, claro, yo creo que aquí la parte importante es que tanto la ciencia como la tecnología deben de dejar de ser totalmente utilitaristas, ¿no? Sobre todo en el ambiente tecnológico. La cuestión de la racionalidad instrumental, de hacer cosas simplemente porque funcionan. No, yo creo que ahorita justamente el cambio de paradigma
sobre todo en la cuestión tecnológica, es que la tecnología no solamente es una cuestión de utilidad, sino la tecnología es una cuestión ética y que tiene consecuencias en la vida de los seres humanos, tiene consecuencias en la vida del planeta, tiene consecuencias en la vida de las generaciones futuras. Entonces, en buena hora que los tecnólogos y los científicos, cada vez que realizan este tipo de investigación y de comprensión de nuestro entorno y de modificación y de utilización para un mejor entorno social, natural, económico, político, pues cada vez se vean más comprometidos. Sin lugar a dudas, la ciencia, y yo enfatizaría una y otra vez, la tecnología, los ingenieros, la parte operativa, la parte pragmática, utilitaria, se acerquen justamente a que no se trata de inventar por inventar o de producir por producir, sino que lo que se invente y lo que se produzca sea justamente en beneficio de los seres humanos y de los seres no humanos, por supuesto, doctora Netza. Estamos llegando. Ciencia con conciencia, Pepe. Ciencia con conciencia, simplemente. Tecnología con conciencia. Y humanidades con conciencia. Sí. Vaya, lo último que dijo a lo mejor va a resultar difícil de comprender. Pero no, vaya, también las humanidades requieren de la ética, también las ciencias sociales requieren de la ética. Entonces, y ese es justamente el propósito de este noticiero sin censura, Bioethics News. Sí, creo que ahora debe extenderse precisamente a ciencia y tecnología con conciencia, en el más puro sentido de Edgar Morin y Tolmie, porque pues es nuestro recurso para poder sortear lo más que se pueda esta crisis ecológica que nos está poniendo verdaderamente en jaque. Pepe, pues terminamos, como siempre un placer y pues nos despedimos, Pepe. Buenas noches. Muy buenas noches a todas y a todos, porque las noticias en bioética, por supuesto, merecen ser reflexionadas. Así es, Pepe. Biocultores, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.